Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Me encuentro en la ciudad de Atlanta, Georgia, su amiga Lilia Sixtos desde el espacio de reacondicionamiento mental para el éxito. Me da muchísimo gusto encontrarlos por aquí después de algunas semanas de estar súper ocupada viajando, haciendo muchísimas cosas, pero hoy qué padre tener este ratito, este momento para conectarme con muchos de ustedes. Así que bueno, pues ¿cómo les va? Isabel por ahí. ¿Quién más está por aquí? Lala, ¿cómo les va? Buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como les digo, me encuentro yo en la ciudad de Atlanta para estar aquí este fin de semana con algunas actividades de conferencias, eventos, talleres. Y pues este ratito ha sido muy oportuno encontrarlo como para poder conectarme con muchos de ustedes en esta sección de recondicionamiento mental para el éxito con un tema que creo que es muy vigente, de suma importancia, donde hablar de estos temas de pronto se vuelve un mito, se vuelve algo que no necesariamente está bien visto, no necesariamente son las conversaciones que queremos tener en la mesa familiar o con los amigos, y es esta pregunta que encabeza esta charla. ¿Qué es, primero que nada, qué es un blueprint a nivel de nuestra mente? ¿Qué es esa programación que forma como un plano mental, así como los arquitectos que hacen un blueprint? Primero tienen todo un plano donde marcan, delimitan tamaños, especificaciones, y de ahí en adelante se va a construir un gran edificio. De la misma manera, nosotros tenemos blueprints, planos, algunas especificaciones ya puestas en nuestra mente para algunas áreas de nuestra vida, y muchas de ellas pues que determinan qué hacemos, a dónde vamos, con quién compartimos tiempo, qué decisiones tomamos. Por eso es que el blueprint es algo muy importante. Hoy vamos a hablar del blueprint político. Dices, wow, pero ¿por qué hablar de política? Bueno, ¿por qué no? Porque es una actividad humana, porque es algo que nos atañe a todos, nos involucra a todos. Y antes de entrar directamente en el tema, lo que vamos a hablar, más que hablar de política en sí, vamos a hablar del blueprint. ¿Qué es ese blueprint que todos tenemos, aunque no nos demos cuenta? Así que hola Gloria, hola Ada, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidos donde quiera que estén, y si me ponen por ahí un mensajito de en qué ciudad están, estaría padrísimo saber desde dónde se están conectando para pues mandar un saludo directamente allá a sus ciudades, ¿sale? Así que pueden ponerme por ahí algunos comentarios y algunas referencias de por dónde andan, qué están haciendo, y sobre todo algunas preguntas que vamos a estar haciendo acerca del tema de hoy. Bueno, pues como les decía, el tema de hoy es sobre el blueprint. ¿Qué es ese blueprint? Hablamos de blueprint en algunas conferencias, quizá algunos de ustedes me hayan escuchado hablar antes de esto, sobre el blueprint financiero. Y lo tomo de referencia porque es algo más conocido. Hay libros, ¿no? Harv Eker escribió un libro sobre los secretos de la mente millonaria que nos ayuda a entender por qué es tan importante entender cuál es nuestro blueprint. Hablando de la parte financiera, todas las creencias que se forman desde nuestra infancia alrededor de esos temas, y cómo es que este blueprint lo vamos hoy a aplicar hacia este otro contexto del tema de cuál es esa mentalidad que nosotros tenemos y cómo fuimos educados en relación a la política, y qué es lo que determina hoy que nos conduzcamos como lo hacemos en esa área. Así que bueno, vamos a recordar un poquito qué es, hablando del blueprint financiero, para tomarlo, como digo, de punto de partida y de ahí avanzar hacia nuestro tema específico de esta noche, si les parece. ¿Ok? Muy bien. Hola Lucía, ¿cómo estás? Qué linda, muchas gracias, con mucho cariño, compartiendo siempre algún tema relacionado, porque desde la plataforma de reacondicionamiento mental para el éxito, la idea es reflexionar sobre todo aquello que tiene que ver con nuestra forma de pensar, la manera como las creencias han entrado a nuestra mente, y de ahí pues hemos tocado ya muchos temas, muchas vertientes. Entonces desde esta plataforma, desde este concepto de reacondicionar nuestra mente, pues vamos a ver en el sentido financiero dónde estamos, y saber cómo se formó nuestro coeficiente financiero, para entonces entender cómo es que esto mismo lo podemos adaptar al coeficiente
de nuestro blueprint en relación a la política. Bueno, pues ese blueprint se forma desde que somos muy pequeños y hemos hablado de que todo aquello que captamos a través de nuestros sentidos cuando somos muy pequeños, digamos desde que nacemos hasta los primeros 7 años, son vitales para lo que se va a formar como sistema de creencias, alternativas de pensamiento, programas de pensamiento para el resto de nuestra vida. Van a estar ahí en nuestro inconsciente y de alguna u otra manera van a estar operando, nos demos cuenta conscientemente o no. Así que todo aquello, por ejemplo, que oímos y escuchamos de las personas más cercanas a nosotros acerca de los temas financieros, háblese del dinero que gana papá, del dinero que gana mamá, de cómo se administra el dinero en casa, de la situación económica, si tenemos una situación económica desahogada o tenemos una situación económica apretada, con conflictos, pues eso va a empezar a formar nuestras creencias y nuestra relación con el dinero y las finanzas. Entonces, así es como se va creando ese blueprint. ¿Qué es lo que oíamos cuando se hablaba de ese tema? ¿Qué es lo que veíamos? ¿Qué es lo que sentíamos? ¿Qué emociones se compartían en relación a estos temas? Toda esa experiencia que de niños tuvimos, entonces va formando una manera de pensar y una manera consciente e inconsciente en que nos relacionamos con este tema. Así que eso nos da por consecuencia tener un grado de relación con el dinero, en este caso con las finanzas. Nuestra atracción hacia la prosperidad y la abundancia se ve totalmente establecido de acuerdo a los límites que de alguna manera fueron puestos en esos primeros años a nuestras mentes indefensas por todo lo que oímos, vimos, presenciamos, sentimos, experimentamos con todos nuestros sentidos acerca de esa experiencia en particular. Ahora bien, ese blueprint, como digo, puede estar por muchos años sin que lo descubramos y a mí me ha llamado mucho la atención el tema que estamos tocando ahora porque aunque yo había oído de este blueprint, hemos hablado en algunas conferencias sobre el blueprint financiero y cómo esto crea un coeficiente, ¿verdad? Así como un termostato financiero, dependiendo de dónde está tu termostato, es donde tú te estableces, cómo tú te relacionas con el dinero, cómo tú te relacionas con la prosperidad y la abundancia y todas las oportunidades de éxito que te rodean. Sin embargo, hasta hace unos cuantos días escuché esta combinación de estas dos palabras, el blueprint relacionado con la política. Dije, wow, qué interesante. Por supuesto que sí, porque el blueprint sigue siendo todo aquello que nosotros formamos como cierto, como parámetros, como estructuras mentales y creencias acerca de un tema específico, en este caso de la política. Así que esto se va a poner muy interesante cuando te empieces a hacer estas siguientes preguntas, para que tú empieces a determinar cómo es eso de tu blueprint en cuanto a la política. Vamos a las preguntas. ¿Qué se decía en tu casa acerca de la política? ¿Qué se decía? ¿Qué se escuchaba? ¿Qué se oía en el radio? ¿Qué estaba pasando? Obviamente, si tú naciste hace 20 años, es diferente hace 30, 40, 50, 60 o 70 años, ¿verdad? Las cosas que se hablaban que serán diferentes. Pero vamos a pensar un promedio de 30, 40 años. Que quizá muchos de las personas que nos escuchan pueden estar en sus años 30, 40, ¿no? Quizá acercándose a los 50 años. ¿Qué oías en esa época cuando tú tenías 6, 7, 8, 9 años acerca de la política? ¿Cómo se expresaba tu papá de los políticos? O tu mamá, ¿qué se decía? Entonces a lo mejor me quieren poner ahí algunos comentarios de las cosas que ustedes escuchaban. Y sé que mucho va a ser muy parecido, dependiendo de en qué país estabas. Vamos a pensar si estabas en México o en algún país de Latinoamérica, pues seguramente muchos de nosotros escuchamos cosas parecidas a los políticos solamente ocupan ese lugar no porque les interese la gente, sino porque son posiciones de poder que les permite usar la ley a su favor o robar. Creo que muchos de nosotros escuchamos eso. Mucha gente de nuestra familia, cuando llegaba a hablar de política, a lo mejor se peleaba, quizá tenían opiniones diferentes unos de otros.
Algunos, por ejemplo, si nacimos en una época donde todavía se decía que aunque hubieran dos partidos políticos en México, en realidad uno llevaba 60 años, 70 años en el poder, y que eso nunca iba a cambiar. Eso era una programación que nuestros padres ya tenían, quizá nuestros abuelos ya tenían, porque ya desde ellos les tocó ver eso, y no era nada extraño que quizá hubiera una actitud como de, ya sabemos quién va a ganar. ¿Para qué voto? ¿De qué va a cambiar mi voto si yo decidiera o quisiera algo diferente? Entonces, tal vez alguno de ustedes se identifique con esos comentarios. Yo recuerdo haberlos escuchado en mi familia, recuerdo haberlos escuchado en amistades de mi familia, en conversaciones que quizá no eran muy frecuentes, pero todas iban enfocadas a tener poco poder en la situación que ocurría. Evidentemente, como digo, dependiendo de dónde estabas y dónde pasaste esos años de niñez, si por ejemplo los tuviste en una ciudad pequeña, vamos a pensar en México, en una ciudad pequeña, en provincia, a lo mejor se oía más que todo hablar de lo local, de la política en el ámbito local, el presidente municipal y va a venir y decidió hacer tal cosa, o como va a pasar por aquí, pues van a pintar toda la calle, van a plantar arbolitos, porque pues como viene el presidente municipal, se van a hacer las cosas, pues se va a poner el dinero en esa calle o lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos diferentes experiencias dependiendo de hace cuánto tiempo nacimos, en qué momento histórico y social, en qué país nos tocó vivir, en qué ciudad, en qué municipio, ¿verdad? Todo eso influye. Así que si tú tienes esa experiencia, como muchos de los que nacimos en México, ¿de qué sirve mi opinión? ¿De qué sirve que hablemos? ¿De qué sirve incluso que yo salga a la calle y emita un voto? Puesto que, ¿de qué va a servir si ya sabemos cómo se manejan las cosas? Ya sabemos quién va a ganar. Era el comentario que yo más recuerdo. Por supuesto que ese comentario cambió a lo largo de los años, ¿cierto? Cuando de pronto vimos en nuestro país, en México, que las cosas cambiaron y dieron un giro y que, bueno, se empezó a tener un diálogo diferente y hubieron expectativas de cambio, expectativas de mejora, y algunos pues vieron que esas mejoras quizás se daban y algunos otros que no. Ahí, cuando se empieza a dar más diversidad, es donde la gente dice, ¿sabes qué? Ni hablemos de política porque vamos a salir de pleito. O sea, como que el tema de política se vuelve algo donde no se puede discutir cómodamente entre amigos, dar argumentos, sino que se vuelve algo como cerrado y quizá sin muchos fundamentos. Me quiero venir a esas preguntas dentro de Estados Unidos. Tal vez algunos de ustedes hayan nacido en Estados Unidos o se vinieron muy pequeñitos a los Estados Unidos, y el blueprint cambia, por supuesto. Si tú eres un inmigrante en los Estados Unidos, tienes un blueprint acerca, por ejemplo, ¿cuál es la mentalidad que tenemos las personas que hemos venido a vivir a los Estados Unidos como inmigrantes viniendo obviamente de otro país? Quizá el sueño americano tiene que ver con la perspectiva de, wow, vivir en Estados Unidos, allá todo es perfecto, allá las calles son limpias, allá recogen la basura el día correcto, allá el dinero de la gente, los impuestos de la gente realmente se utilizan para lo que deben de ser. Y bueno, yo me acuerdo que también dentro de mi blueprint existía esa manera de pensar en México, que Estados Unidos era el país perfecto, que todo lo hacía bien, donde no había corrupción, donde ahí la política se hacía en serio, donde realmente el voto de la gente contaba. Y bueno, finalmente hoy podemos tener una opinión muy diferente a eso, ¿verdad? Quizá esa imagen perfecta vista a la distancia, pues a través de un país hacia otro, pues cambia cuando te toca ya estar trabajando o viviendo y haciendo actividades de distintos tipos de negocio, sociales, culturales, en otro país. Debo de decir que recientemente tuve, justamente al estar en una reunión con una serie de personas que hablaron de este coeficiente político, de este blueprint político, que fue de donde este término me atrajo mucho. Ellos como americanos se hicieron la misma pregunta y hicieron una actividad donde dijeron, bueno, ¿quién quiere compartir
cuál fue su blueprint. Y dije, qué interesante, porque quizá yo lo he oído de mi país, de personas que nacieron en México, pero no lo he oído de un americano, que su papá es americano, que su abuelito es americano. Y fue muy curioso, las edades de las personas que estaban ahí estaban, digamos, como entre quizá de 50 años hacia abajo, 40, 30 años, profesionistas jóvenes, digamos, profesionistas que se veían educados a nivel universitario, por decirlo así. Era la gran mayoría gente que se veía gente de profesión universitaria, aunque no tuve mucha oportunidad de compartir más experiencias directamente con muchas de estas personas. Pero fue muy curioso, me sorprendí mucho cuando los americanos que estaban ahí, en su gran mayoría dijeron, mi blueprint político es muy limitado, es decir, es muy cerrado y muy cuadrado. ¿Por qué? Quizá en Estados Unidos alguien que mencionó esto dijo, mi papá estaba en tal partido político y desde que nacimos se oía hablar de que somos tales de este partido político. Y cuando se hablaba de esto, pues se daban 2 o 3 razones por las cuales, pero realmente nunca se profundizaba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre este partido y este otro? ¿Y por qué somos, todo lo que hace este partido político es correcto o no? ¿Está el enfoque adecuado? ¿Se va cambiando de acuerdo al momento histórico? Emma, Patricia, gracias por compartir, por supuesto, con mucho cariño, Emma, y creo que es un tema interesante para todos, porque, repito, no es un tema que se hable así como muy abiertamente, ¿no? Entonces, decían, yo nunca cuestioné, esta persona de Estados Unidos decía, yo nunca cuestioné, simplemente, cuando a mí me preguntaban qué partido político tienes, yo decía, cuando ya tenía 18 años, 19, 20, 21 años, que ya podía votar en este país, que era su país, decía, pues yo, tal partido, porque era el mismo de mi familia. Ni siquiera me cuestionaba, ni siquiera pensaba por qué no soy otro partido político. Bueno, porque en mi familia por generaciones hemos sido este partido político, sin quizá hacer una evaluación más a fondo. Jóvenes de este país, hablo de Estados Unidos, yo me encuentro en Atlanta ahora, jóvenes de este país, ha venido una generación que ha sido... que ha estado interesada en otros temas y no tanto en temas políticos. Ha estado interesada en temas quizá hacia acá como los negocios, su propia profesión, ser profesionistas, tener un empleo, lograr una cierta estabilidad económica, la idea del matrimonio, los 2 hijos, ¿verdad? El coche, la casa. Y hay un estilo de vida, ese estilo americano que tanto se ve de fuera, sigue siendo o ha seguido hasta hace pocos años, quizá para mucha gente todavía, el sueño americano de ese estilo de vida que aparentemente te da una seguridad porque tienes educación y porque tienes un empleo y porque tienes una casa que se paga en 30 años y tienes un coche que lo cambias cada 3 o 4 años aunque lo estés financiando y 2 hijos, que es lo más común en las parejas de hoy en día en este país, y vas buscando quizá la jubilación a los 65 años, quizá tener un seguro médico, retiro, etcétera. Es como que estas generaciones han estado muy ocupadas poniendo su atención en estos temas. Dentro de la sociedad en Estados Unidos también he notado una parte de la sociedad que está en una búsqueda también de un trabajo y un desarrollo personal. Quizás eso es una tendencia mundial, puedo pensar, sobre todo hoy con la internet, con todo lo que podemos estar en comunicación unos con otros de un lado al otro del planeta. Quizá ha surgido una necesidad también de un conocimiento de otras culturas, de viajar. Hoy eso es un tema importante para las generaciones jóvenes, el viajar y no estar en un solo lugar. Hola Alicia, ¿cómo estás? Y el tema del trabajo personal, de me quiero conocer yo, quiero ir a una terapia, quiero ir con un coach, quiero conocerme más, estoy teniendo un problema, no sé por qué me siento deprimido. Y el tema psicológico creo que ha sido un tema de mucha importancia para las generaciones jóvenes, quizá personas que han venido de las guerras
anteriormente, que han traído un tipo de población con muchos problemas psicológicos, las familias alrededor, muchos problemas psicológicos, de ahí muchos problemas de drogadicción y de adicción a las drogas de receta médica. En fin, se han venido desencadenando muchísimos problemas que de alguna forma han hecho que muchas personas, no digo que todas, porque hay de todo en todos lados, pero muchas personas han dejado de pensar en el bien social y han estado más ocupadas en el bien familiar. No quiero decir que esté mal, yo creo que en las prioridades de todos y todos los que estamos aquí, nuestra familia ocupa un lugar preponderante dentro de las decisiones y las cosas que hacemos. Eso está bien. Sin embargo, cuando solamente ese interés queda en lo que le pasa a mi núcleo cerrado de familia y poco me intereso en qué está pasando en la escuela, qué está pasando en mi barrio, en mi colonia, qué oportunidades hay de poder donar algo de mi tiempo para hacer un trabajo voluntario hacia algo. Y nos enfocamos simplemente en hacer las cosas que nos generan dinero por el sostenimiento de nuestras familias, y en el trabajo personal los temas específicamente individuales, es decir, yo tengo un problema personal de inseguridad, bueno, voy a tratar de trabajar en él, o yo quiero saber cómo atraer más riqueza, entonces voy a trabajar más en atraer riqueza y voy a estudiar sobre la ley de atracción, o estoy muy estresado, muy tenso, quiero encontrar una clase para poderme mantener más relajado y menos tenso, y quizá voy a ir a una terapia o a un grupo de ayuda o lo que sea, o incluso a comunidades de tipo espiritual de distintos tipos, ¿no? Es algo que se ha dado bastante en estas últimas generaciones. Ahora, ¿tiene algo de malo eso? No, no tiene nada de malo. Cada cultura y cada generación va buscando distintas cosas que se necesitan y es parte, creo yo, del cambio. Sin embargo, algo de lo que he estado escuchando por los últimos 2 años, y debo decir que me siento muy privilegiada de pronto de haber empezado a escuchar esta información de personas muy serias y muy interesadas realmente en un trabajo no solamente de desarrollo personal, sino de desarrollo social y comunitario. Por ende, tarde que temprano toca la política, porque todo lo que tenga que ver con polis, pues es pueblo, o sea, del griego, del latín polis, tiene que ver con la población, la comunidad. Entonces, el haber estado escuchando algunas charlas desde hace más de 2 años, semana a semana, que tienen que ver con un trabajo personal, pero un trabajo personal que no descalifique el trabajo social, es decir, el que yo esté bien no necesariamente implica que me olvido de mi entorno, de mi medio ambiente y solamente voy a hacer mi trabajo personal y ya, porque hay otros que se ocupan de la parte social, hay otros que se ocupan de la política, hay otros que se ocupan de las cuestiones de necesidades comunitarias, y yo dedico mi tiempo a mi familia y a mi trabajo personal. Eso, de alguna manera, cuando no se estabiliza y cuando no logramos tener un equilibrio, tanto en el trabajo personal como en el trabajo más allá de la familia social, involucrarnos con nuestra comunidad, puede dejarnos débiles socialmente, nos puede dejar, digamos, desconectados de cosas que están pasando, y de alguna manera tomamos distintos tipos de actitudes. Una puede ser, mira, como yo ni le entiendo, la verdad yo ni me meto ahí porque yo no entiendo. Y esa he sido yo muchos años. Igual que sé que muchos de ustedes quizá pudieron tomar esa actitud de, ¿sabes qué? Ahí en la política yo me meto, no la entiendo. Ya es otro tipo de gente, me choca la política. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos es negativo, todo lo que vemos es mentiras por un lado, falsedades por otro lado, ocultaciones por otro lado, etc. Y de alguna manera con eso nos limitamos al punto de decir, bueno, pues como no la entiendo o como no me gusta, simplemente no participo. ¿Qué da por resultado esto? Que en las últimas generaciones, y hablo no solo en México, sino en Estados Unidos, lo hablo muy, muy cercanamente a cosas que he estado descubriendo en Estados Unidos. Estas generaciones que actualmente tienen 30, 40, 50 años, este promedio de quizá lo que se llaman los baby boomers,
en una gran medida han ido hacia ese trabajo personal de cómo le hago para yo estar bien, cómo le hago para yo bajar mi diabetes, cómo le hago yo para quitarme mi ansiedad. Invierto en esas cosas que de alguna manera me ayudan a superar esas situaciones, o como más adelante voy a mencionar un poquito, mi trabajo de mis traumas, ¿verdad? Voy con un coach o con un psicólogo o leo libros o cosas que me ayudan como a liberarme y a trabajar esos problemas de pequeño y esos traumas que me limitan, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera nos han dejado ausentes, nos hemos quedado ausentes de estar participativos y más interesados en lo que sucede. Finalmente, tanto México como Estados Unidos son países de los que se habla, son democráticos, que quiere decir que es desde las personas del pueblo que conforman la comunidad del pueblo, es de donde surge la justicia, de donde surgen las leyes, de donde surge el deseo de ser gobernados o guiados o mentoreados por una o por otra persona. Y bueno, pues todo el sistema de elecciones y eso, pues para eso está creado, para de alguna manera, en teoría, sustentar, darle cabida a la voz del pueblo y que sea el pueblo mismo el que elige a sus gobernantes. Ahora bien, ¿qué sucede cuando como comunidad estamos desenganchados de nuestra propia historia? No entendemos de dónde venimos, no entendemos quiénes somos, no entendemos qué situaciones importantes nuestros países han subsanado, han vivido y de qué manera han podido trascenderlas. México ha tenido su revolución, México ha tenido su independencia. Cada cambio, cada momento histórico ha tenido que ver con personas que se han hecho conscientes de una necesidad, de una realidad, y han estado dispuestos a salir adelante, poner su frente en alto y comenzar movimientos donde quizá pues los ha llevado a esos grandes cambios, ¿no? En Estados Unidos igual. En Estados Unidos, quizá quienes no nacimos aquí sabemos poco de la historia de Estados Unidos, pero así como tiene muchas virtudes y muchas grandezas como país, ha pasado por momentos muy oscuros. Y hablo, por ejemplo, el esclavismo que se dio fuertemente en este país. Tener por muchísimos años, décadas, quizás siglos, inmigrantes, personas traídas de África, del continente africano, para tenerlos en las tierras de otras personas de piel blanca como esclavos, y cómo por muchos años se vivió toda esa injusticia, hasta que finalmente vino todo un movimiento para la liberación, y para ahí donde Martin Luther King Jr., de quien acaba de ser su cumpleaños hace muy recientemente, cómo es que encabeza un movimiento importante para buscar la justicia y para lograr abolir esa esclavitud. Y finalmente se logra, aunque ese logro solamente tiene que ver con leyes, digamos, queda en papel establecido que esa práctica de tener esclavos que te pertenecen como si fueran animales, por decirlo así, queda terminada. Sin embargo, un país tan grande y tan maravilloso en muchos aspectos como es Estados Unidos, a pesar de esa ley que rompe esa etapa tan oscura de este país, que es la esclavitud, no elimina la diferencia entre los niveles económicos y las razas. Es decir, si tú te pones a pensar, si tú hubieras sido un terrateniente americano con 500 personas a tu servicio, esclavos, que son quienes hacen que tú tengas la fortuna que tú tienes, y de pronto viene una ley donde hoy ya no, esos esclavos los tienes que dejar ir, ya no puedes tenerlos como parte de tu propiedad. Me imagino que no debe de haber sido muy agradable si eso era tu fuerza de trabajo. O sea, la manera como tenías establecida tu
tu propiedad, tu negocio, tu hacienda, de pronto, pues toda tu materia humana de trabajo te la quitan. Entonces, imagínate esa sensación y ese sentimiento de pérdida de esa parte de la cultura americana. Ahora bien, se buscó hacer una restitución y esa restitución es un factor muy importante porque cuando las leyes cambian, no solamente se trata de evitar que continúe algún tipo de desventaja social y pararla en ese momento, sino cómo restituyes todos esos años, todas esas décadas, todos esos cientos de años de esclavitud. ¿Cómo restituyes ese daño emocional? ¿Cómo restituyes ese daño en la autoestima, en la economía? Es algo que, llevado a otros países, han encontrado la manera de restituir esos daños. El ejemplo, y estoy mencionando ejemplos que ha dado en repetidas ocasiones Marianne Williamson, de quien voy a estar hablando el resto de la charla acerca de ella. Marianne Williamson, me han oído hablar mucho de ella, mencionarla con mucha frecuencia por las charlas que ella ha venido dando durante décadas acerca del curso de milagros y de cómo el aprendizaje y los principios universales que ella aprendió, ella los ha llevado a muchos de sus libros, incluso también al área que tiene que ver con el área social y poder detectar desde hace más de 10 años problemas de fondo, de valores y de principios de fondo que ella ya a futuro veía venir. Estamos generando una crisis de valores en Estados Unidos muy importante que tarde que temprano desembocará en algo complicado. Ella lo venía viendo desde hace más de 10 años y este tema de la comunidad afro en los Estados Unidos era un tema que ella mencionaba mucho. No se les ha restituido. Se supone que cuando se dio esa ley, la misma ley ofrecía que como parte de su restitución se les darían 6 acres a cada familia y una mula. ¿Para qué? Para empezar a trabajar la tierra y decir, bueno, ellos eran agricultores porque finalmente se les tenía como esclavos y la gran mayoría de ellos trabajaban en el campo. Entonces, cuando tú le das la libertad a una comunidad entera que nunca ha sabido lo que es la libertad, que no han tenido dinero por cuenta propia, sino que trabajan por comida, trabajan por un techo, trabajan por una cierta seguridad, pero nada más, que no han sabido educarse, que quizás no saben leer, que no saben escribir, que no saben pagar impuestos, que no saben cómo relacionarse con más personas, que han estado excluidos de la vida social, que no tienen acceso ni siquiera a los bancos, etcétera. O sea, ¿cómo le haces para integrar a toda una comunidad así de grande que ha sido tan importante para el desenvolvimiento de este país? Solamente por poner un ejemplo de una comunidad. Entonces, esa restitución pretendía darles esos 6 acres y esa mula para que ellos, con lo único que tenían, que era su fuerza de trabajo, pudieran ellos comenzar a hacer lo que sabían hacer en una tierra que era de ellos, con un primer animal que era de ellos, para que ellos pudieran de ahí empezar a generar una economía diferente. ¿Qué sucedió? Que a muchos de ellos no se los dieron, a muchos de ellos se los quitaron, que a pesar de que la ley decía una cosa, en la realidad se hacía otra, y que pasaron muchas décadas en las que todavía, a pesar de que ya legalmente era prohibida la esclavitud, tenerlos como esclavos, todavía el trato hacia ellos era muy denigrante. Tal vez ustedes han visto películas, tal vez vieron la película de estas 3 mujeres que trabajaban en la NASA, 3 mujeres de color afro que trabajaban en la NASA y que gracias a ellas se logró lanzar el primer cohete a la luna y que nunca se les dio un crédito. Esta película, a ver si ahorita me acuerdo cómo se llama, que una de ellas era pero experta en las fórmulas matemáticas, pero que aún trabajando dentro de la NASA tenía que salir de donde ella trabajaba para ir al otro lado a un lugar a donde podía estar el baño, a donde ella tenía permitido entrar. Solamente las mujeres de color podían entrar a ese baño, no podían entrar los otros. Acabo de ver otra película que se llama Green Book, el libro verde. Y el libro verde es una guía como para carreteras de Estados Unidos, es un librito chiquito que se le da a uno de los personajes
principales, que es un hombre blanco, que va a trabajar con un músico, un pianista concertista espectacular, que es de origen afro, es afroamericano. Y en Nueva York, entonces es muy interesante esta película porque eso sucede apenas hace unos 40 años, el tema de esta película, y aún hace 40 años, en algunas escenas se ve que este libro verde que le dan al hombre blanco, que va a ser el chofer, porque se queda sin trabajo, entonces le dan, él trabajaba como sacaborrachos de algunos restaurantes y lugares así muy famosos de Nueva York, pero se queda sin trabajo, entonces le consiguen una entrevista y él pues no sabe con quién va a ir, resulta que él es un doctor, pero es doctor en música y es un pianista de color afroamericano, que es un virtuoso y que la gente paga por ir a verlo, lo invitan a lugares espectaculares para dar conciertos y restaurantes carísimos, pero no lo dejan sentarse a comer ahí a donde él va a dar los conciertos. No hay un baño de la comunidad, digamos, de ese restaurante o de ese hotel donde él puede entrar, lo tienen que mandar allá atrás donde comen los cocineros que son de su misma cultura y de su mismo color de piel. Que ese libro verde del que se trata la película, y el título de la película, The Green Book, es el libro de todos los hoteles y moteles en el camino donde hacen la gira por todo Estados Unidos, donde pueden parar, porque es ahí en los únicos hoteles a donde pueden dejar hospedarse a este pianista, que es un portentoso de la música, que va pagado y que va invitado por gente muy importante, pero solamente para que haga el show, pero no lo pueden dejar que coma dentro de la comunidad. Entonces es muy interesante esa película y es interesantísimo. Lo hemos visto con deportistas, también películas que hablan de deportistas, cómo fue que los deportistas afros no los aceptaban en el béisbol, no los aceptaban en el básquetbol, hasta hace muy pocos años. Entonces, aparentemente hemos vivido en épocas de libertad, de igualdad, de no racismo, pero en la realidad sabemos que todo eso todavía existe, y todavía existe como en ese subterráneo del mundo que con recientes acontecimientos y con recientes cambios políticos se han hecho mucho más evidentes. Es decir, como cuando tienes un medicamento para bajar la temperatura y para que la fiebre esté abajo, pero que de pronto cuando quitas ese medicamento, ¡pum!, los síntomas comienzan nuevamente, y es algo muy triste, muy doloroso y muy vergonzoso, diría yo, que hemos visto en los últimos meses, en los últimos 2 años, quizá un poquito más. ¿Por qué es importante esto? ¿Y cómo se relaciona esto con nuestro blueprint? Porque independientemente si vivimos en Estados Unidos o en México o en Venezuela o en Colombia, la falta de participación y la falta de educación en la historia del país en donde estamos y de los países en los que pertenecemos de alguna manera, con los que tenemos relación con las personas, es muy importante la educación que tengamos, el entendimiento para saber de dónde venimos, cuáles han sido los errores que se han cometido en el pasado, qué han hecho algunas generaciones para dar pasos hacia adelante, como por ejemplo el voto a la mujer, que también es algo reciente, como es la aceptación en algunos lugares de la comunidad gay, que todavía en algunos lugares hay mucho conflicto con esa parte y muchas cuestiones también de tipo religioso, en mucho conflicto con esa realidad que existe en todo el mundo, porque finalmente es una realidad. Y todo esto de pronto no lo hablamos y no lo tocamos, y son temas como que preferimos mandar un meme, es más fácil, ¿verdad?, que realmente hablar de él y decir, oye, ¿y tú cómo te sientes en relación a eso? ¿Tú qué piensas en relación a esa situación que todavía hoy se siente hacia la comunidad anglo-africana, por ejemplo? ¿O qué sientes tú? Como ahora observé, no sé en dónde, una persona mencionaba, las comunidades
En esa universidad estaban los blancos y estaban la comunidad negra y la comunidad café. Y yo dije, a ver, ¿cómo que la café? Ah, nosotros somos la comunidad café, ¿ok? Somos the brown people. Así como dicen the black people, the white people and the brown people. Y dije, mira, yo nunca había oído que somos la gente café. Y dices, pues sí, somos cafés, ¿verdad? Somos evidentemente cafés. Muy bonita nuestra piel. Hoy tuvimos 2 talleres de maquillaje y verdaderamente nuestras pieles son maravillosas, hermosísimas. Pero digamos que como comunidades seguimos conviviendo como cuál es tu color y cuál es tu comunidad y tú quién eres y de dónde vienes. Todo esto, vuelvo a repetir, es importante que sea parte de nuestra conversación, que sea parte de lo que podemos establecer como un diálogo y saber, ¿tú qué piensas? ¿Tú has escuchado esto? ¿Has escuchado acerca de este asunto? ¿Has sabido de que esto se está buscando cambiar? ¿De que hay una intención de poder restituir, de unificar, mejorar, compensar, etcétera? E iba a hablar un poquito de esto de la restitución y la compensación, porque me parece muy interesante que un ejemplo que Marianne Williamson ha dado varias veces, se lo he escuchado este ejemplo, es que ella es judía de origen y ha viajado por su misma profesión de escritora y de enseñar estos principios universales en los que ella ha trabajado por muchísimos años, por muchísimas décadas. Ha podido viajar a muchos lugares del mundo, ha estado en contacto con muchas personas de todo tipo. Y alguna vez ella en los campos de concentración judía, imagínate, siendo judío, pues te debe de impactar de una manera mucho más profunda, mucho más intensa. Ella decía que nadie puede tapar el sol con un dedo pensando, bueno, lo que pasó ya pasó y ya. Porque hoy, que todavía hay alguno que otro sobreviviente de ese holocausto de los judíos, todavía hay algunos, hemos visto películas de distintos países hablando de esos temas. Sabemos el daño físico, mental, emocional que se llevó a cabo por un ser humano a otro ser humano, por una cultura a otra cultura, por un falso error pensar de esa supremacía de una persona o de una cultura o de una raza sobre otra. Y hemos visto lo que sucede cuando se sale de control y cuando de pronto en un poder se permite hacer daño de la manera que se hizo cuando ocurrió el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es que Alemania, consciente del daño, decidió desde hace ya algún tiempo restituir de alguna manera con fondos económicos para servicios específicos que beneficien a la comunidad judía? Cuestiones psicológicas, negocios, cuestiones culturales, etcétera, de muchos tipos. Por supuesto que el dinero no paga vida, y no menos la cantidad de vidas que se perdieron en ese momento en la historia de la humanidad, no la paga ningún dinero, pero el deseo de decir nos equivocamos, nuestras generaciones anteriores tuvieron una manera de pensar de la que no nos sentimos orgullosos, no nos sentimos partícipes y queremos, como parte de esta cultura alemana, restituir de alguna manera el daño. Lo mismo se ha hecho con Japón, donde también en la Segunda Guerra Mundial se hizo muchísimo daño a cierta población y se ha restituido daños también a población de Hiroshima y Nagasaki también. No ha pasado lo mismo en Estados Unidos, por ejemplo. No se ha restituido realmente ese daño, ni se ha podido dar a la comunidad afroamericana la misma plataforma que se le ha dado a otras comunidades. Y eso es algo que está pendiente. Eso es algo que quizá hasta ahora no se ha hablado. Estamos acostumbrados a saber que la mayor cantidad de personas que hay en las cárceles son o hispanos o afroamericanos, que los tratos en las cárceles no son justos. En fin, de pronto escuchamos cosas y nuestra actitud es, ¿y yo qué puedo hacer? Sin embargo,
dar por hecho la estabilidad de un país, dar por hecho una democracia, es sumamente riesgosa. Todos los logros que se han hecho a través de la historia por crear un mundo mejor son para disfrutarlos, sí, para celebrarlos, para conmemorarlos, pero conmemorarlos de verdad, enterándonos, bueno, ¿qué estamos celebrando hoy, no? Que el otro día vi un post ahí de alguien que decía que la Secretaría de Cultura, alguien mandó un comunicado que decía que el 5 de febrero era el día de la, no sé si decía que de la independencia o que se estaba celebrando, y habían muchos memes al respecto, ¿no? Pero en realidad es simple un ejemplo de cómo es que en realidad no hemos estudiado a fondo nuestra historia, que no nos hemos puesto nuevamente en plan de decir, quiero entender cómo nuestros países han llegado a donde están, cuáles han sido los pasos que se han llevado para llegar a donde estamos, y en el caso de Estados Unidos, cómo es que los temas tan importantes que se pudieron solucionar, como el voto de la mujer, como la abolición de la esclavitud por Martin Luther King Jr., etcétera, cómo es que todos esos avances de pronto se dan por hecho y te das cuenta que pueden ser muy frágiles cuando no se vive todos los días esos principios universales que le dieron vida a que se establecieran esas leyes. Y una de estas es pues la Constitución de los Estados Unidos, que comienza con esa frase célebre que habla de que todos los seres humanos somos iguales y que todos tenemos derecho a la felicidad, ¿no? El derecho a vivir libres y ser felices. Lo dice la Constitución, no es una poesía ni es una canción de John Lennon. O sea, es la Constitución de los Estados Unidos. O sea, todos los seres humanos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho de buscar nuestro bienestar y ser felices. Eso está muy bonito escrito en ese libro, pero en la práctica es importante saber si eso en la práctica lo vivimos todos los días y ser nosotros lo suficientemente objetivos para decir, ¿sabes qué? Como que en esa escuela no veo que ese principio se viva. ¿Qué puedo hacer yo por algo dentro de esa escuela? O en mi trabajo, hay algo de ese principio que no se está llevando a cabo. ¿Qué puedo hacer yo? Y hoy, pues, me siento súper afortunada, como decía, porque yo comencé a seguir a Marianne Williamson desde hace 2 años, quizá un poco más, de una manera muy, muy, muy constante. Ella ha dado conferencias todos los martes, a veces está en Nueva York, a veces está en Los Ángeles, Los Ángeles. He tenido la fortuna de conocerla personalmente en una primera ocasión y después poder platicar con ella en una segunda ocasión, hablando de la importancia que todos estos principios y valores de los que ella habla puedan también estar en nuestra comunidad hispana. Cómo poder traer a la comunidad hispana más de sus principios y valores. Y quizá por eso es que cada vez que hago una presentación de reacondicionamiento siempre traigo alguna frase de ella, porque continuamente estoy estudiando sus principios como una persona ejemplar, como mujer ejemplar, enfocada en la comunidad, enfocada en tocar temas difíciles y tocarlos desde una manera con estos principios que no sé si ustedes conozcan este libro, pero te habla no de la culpa, no de el ataque, sino al contrario. ¿Cómo es que a través de estos principios básicos del ser, del amor, del perdón, de la reconciliación, de la igualdad, de la justicia, desde ese lugar se puede tener un mundo mejor? Y eso es algo que ella ha venido trabajando desde hace muchos años. Hasta hace poco una persona, me acuerdo que cuando ella empezó a tocar, cuando estaba hace 2 años, 2 años y medio, increíble, todo este proceso de las elecciones o de los debates antes de las elecciones, que fue todo un show, ¿verdad? Decimos, fue un circo, fue un show, que de pronto parecía más un reality que de realmente estar hablando de los temas en serio, de lo que iba a pasar o de lo que podía pasar, que finalmente pasó. Y cuando ella tocaba estos temas en estas charlas que ella daba, ya desde entonces, alguien le decía, se me hace muy extraño oírte hablar de estos temas políticos cuando tu tema es más espiritual. Y dijo, ¿por qué la espiritualidad no puede tocar la política? Si el ser humano parte de un fundamento espiritual, y ese fundamento espiritual en todos los cambios de la humanidad ha sido la base de los grandes avances. ¿De dónde vino Gandhi?
no fue de la política, fue de una preparación espiritual donde tomó un aspecto importante de la cultura del yoga que él practicaba desde muy pequeño, y ese fundamento importante que él tomó para llevar a la India donde la llevó fue el principio de la no violencia. Y ese principio de la no violencia fue lo que pudo mover a la India, un país muy, muy dañado por la pobreza, hacia otro lugar, ¿verdad? Poder elevar el espíritu de las personas hacia otro lugar, pero sin la violencia, con ese principio de la no violencia. Martin Luther King fue a estudiar a Gandhi, fue a la India por años a estudiar. Eso quizás es algo que mucha gente no sabe, porque él sabía que algo importante Gandhi había descubierto como líder político para poder guiar a su país a otro lugar mejor. Y entonces ahí va Martin Luther King a estudiar y trae de regreso a los Estados Unidos ese principio claro, la no violencia. La no violencia, porque cuando la violencia corresponde con violencia se vuelve un círculo que va cada vez más y más y más grande. Entonces, es de ahí, de esos principios universales, de donde han surgido los grandes líderes. La Madre Teresa de Calcuta, sin ser una persona que estuviera enfocada en la política, fue recibida por los grandes líderes políticos del mundo por su labor tan impactante y por la manera de hablar de los problemas del mundo y cómo había que resolverlos. Entonces, cuando de pronto dos puntos de la conciencia humana, de las necesidades humanas, de las formas de actuar humanas que tienen que ver con dos aspectos que aparentemente son tan lejanos, la parte espiritual que le da fundamento al ser desde su base y movernos a través de esos principios universales, esos principios básicos, es cuando lo logras juntar con el tema de el trabajo social y político por consecuencia, para que la política esté basada en temas, sustentada por temas espirituales, de la no violencia, de todo esto que suena quizá utópico hablar, que puedan estar juntos, puedan reunirse, este tema de hablar con la verdad, de realmente buscar la igualdad, realmente buscar esto que dice esta Constitución, que es todos los seres humanos somos iguales, valemos lo mismo, no hay una supremacía de una raza sobre la otra, pero que lo veamos en la práctica cuando se establecen principios, cuando se establecen decretos, cuando se establecen leyes, cuando se mandan presupuestos, para que realmente haya una igualdad con los de la piel blanca, con los de la piel negra y con los que ahora sabemos que somos los de la piel café, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Déjenme decirles, quizás no lo sepan, pero Marianne tomó un año para estar pensando, ¿qué más puedo hacer para que estos principios puedan impregnar más y elevar la conciencia de todo un país? Y no solo de un país, sino que la repercusión que tiene Estados Unidos en el mundo, empezar a hablar desde otro punto de la política y de la vida social de los seres humanos, de la igualdad de las razas, de la igualdad de las oportunidades para todos, para que desde una plataforma mayor mi mensaje pueda ser escuchado y sea considerado en los ámbitos que hasta ahora se consideran alejados de la espiritualidad. Y tomó la decisión de establecer un comité para analizar la posibilidad de lanzar una precandidatura. Y después de analizar ese comité por un par de meses, recientemente, hace alrededor de 2 semanas, ella hizo oficial, quizá 10 días, lanzó oficialmente su precandidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. ¡Wow! Lo voy a repetir porque si ustedes saben quién es ella, estarían tan emocionados y tan felices como yo me siento. Que una mujer primero, una mujer judía, una mujer que ha viajado por el mundo entero, hablando, ayudando, estando en campos de concentración, estando en lugares donde hay gente sufriendo de hambre, donde ha estado con 1000 distintas
tipos de personas hablando de estos principios y ha hecho un movimiento todo el año pasado, hizo un movimiento que se llamaba Sanemos América, Heal America, o sea, sanemos esos principios que se han enfermado, que se han obstaculizado, así como en un cuerpo cuando se obstaculiza algo que funcione correctamente, para que entonces esos principios y fundamentos no solamente ella le pudiera ayudar a las personas, sino le pudiera ayudar a las comunidades a donde ella ha estado viajando por este último año, y finalmente lanza su precandidatura. ¿Qué significa eso? Que ahora que comienza todo este rollo que dura como un año, que comenzamos nuevamente, ¿no?, a oír el tema de qué va a pasar dentro de 2 años, habrá una reelección en los Estados Unidos, se quedará nuevamente el presidente, o quién es el que puede darle un balance a toda esta parte política, etcétera, quién es. Pues creo que es la primera vez que en la vida se han lanzado como 2,400 precandidatos para este partido, el Partido Demócrata, ¿no? Que ustedes saben que en Estados Unidos pues son como que 2 partidos fuertes que siempre han estado ahí. Entonces, ¿cómo es que ahora de pronto dentro de estos candidatos, pues obviamente muchos ni siquiera logran hacer una carrera, lo dicen y lo ponen ahí en su página de Facebook y tal, pero no tienen, pues para empezar, toda la plataforma y los seguidores suficientes como para establecerse como un precandidato? Pero la primera parte que tiene que ver es el que cada uno de ellos comience a hablar de cuál es su visión del mundo, cuál es su visión de este país, cuál es la visión del futuro. Y lo que he oído hablar de Marianne es una cosa impresionante y maravillosa. Oír hablar, poder restaurarle a la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, restituirles todos estos años de haberlos dejado en una parte de la sociedad de Estados Unidos sin suficiente educación, sin suficiente medios para salir adelante. Tiene una propuesta para dar por 10 años dinero para que puedan hacerse proyectos específicos para crear empresas, empresarios, educación, apoyo psicológico a esta comunidad, las comunidades más desgastadas, para que puedan realmente ponerse en un nivel donde puedan competir intelectualmente, culturalmente, socialmente con cualquier otra raza, no importa de qué color sea la piel. O sea, que realmente se vuelva una realidad esto de que todos somos iguales. Que podamos, la comunidad hispana, sentirnos bienvenidos en un país donde de pronto nos hacen sentir que ¿por qué estamos aquí? Cuando muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, y muchos de ustedes lo saben, ya sea que vivan en México o en los Estados Unidos, la gran mayoría de los hispanos que hemos venido aquí, hemos venido a aportar, hemos venido a crear industria, hemos venido a crear fuentes de trabajo, hemos venido a solucionar muchos trabajos que quizá muchas otras personas no están dispuestos a hacer, y somos personas que queremos tener un buen lugar en esta ciudad, en este país, en esta comunidad, porque finalmente todas las comunidades merecen la misma oportunidad. Seguir las leyes, poder tener estas oportunidades y poder ser escuchados de la misma manera, porque tenemos necesidades diferentes por quizá nuestro origen cultural, etc. Entonces, es bien interesante lo que Marianne está proponiendo. Yo les hago una invitación muy sincera y muy abierta a que abramos nuestros oídos, porque independientemente que estés en el país que estés, va a ser muy interesante este nuevo diálogo. Muy interesante oír hablar de política sin que parezca que se está hablando de política, oyendo hablar de otros principios fundamentales como los que pudiera, si Gandhi estuviera aquí, estaría hablando de esos principios. Si Martin Luther King estuviera aquí, estaría hablando de esos principios. Y hoy esa herencia y esa parte de integridad social y de integridad a nivel espiritual y de la parte espiritual y de los fundamentos espirituales, poderlos llevar a la sociedad, es lo que es el mensaje de Marianne Williamson. Ahora, no solamente como autora y como coach y como mentora de personas que han tenido la oportunidad de trabajar con ella, de verla en conferencias, como ha sido el caso de haber podido estar con ella en conferencias, sino que poderla ver
cuál es su propuesta como mujer de estos principios que puedan darle a este país, y al darle a este país, a Estados Unidos, una visión diferente, sus relaciones con los otros países del mundo, y que esto pueda traer todo un cambio de conciencia a nivel mundial. Así lo veo yo, así lo envisiono, así lo sueño, así es, creo yo, como ella lo sueña, independientemente de quién pueda ser el candidato que vaya a correr desde el Partido Demócrata hacia la presidencia, ya sea ella o no. Como dice, yo no corro contra nadie, yo corro con muchos otros que tienen las ganas que yo tengo de que este país vuelva a recuperar los principios fundamentales que le dieron origen desde sus inicios. Así que hay una página que todos los que quieran, pues obviamente es la internet, está abierta, y todo el mundo que tenga curiosidad por esto, que pues me ha tocado verlo un poco, digamos, como de cerca, y gracias a que ya la venía siguiendo desde hace tiempo, me ha tocado ver todo su proceso de evolución, de cambio de su mente, de cómo ha ido ella gestando la posibilidad de que algo como esto, que yo veo tan maravilloso como mujer y como ciudadana de ambos países, pudiera ocurrir, que las decisiones sean tomadas y sean vistas desde un aspecto mucho más amplio y mucho más con esos principios fundamentales. Entonces, esa página es Marianne 2020. Marianne 2020. Marianne se escribe con doble N, marianne2020.com. Entonces, échenle un ojo si les causa curiosidad, si quisieran entender un poco más, si quisieran como empezar la historia desde que apenas está empezando, porque esto se va a empezar a oír cada vez más fuerte. Ahorita esta propuesta que ella hace de ser parte de estos precandidatos para el Partido Demócrata, apenas la acaban de anunciar hace 10 días, apenas están empezando algunas entrevistas de ella en televisión y cosas, porque ella no buscaba estas plataformas, ¿me entiendes? Su nivel de trabajo y sus plataformas de trabajo eran otras, pero ahora tiene que ir a esas plataformas donde se está jugando esa otra manera, ese discurso, ¿no? Pero creo que vamos a aprender mucho, creo que vamos a entender mucho más, creo que nos vamos a hacer todos, si todos queremos por lo menos estar abiertos a escuchar, decir, wow, nunca me hubiera imaginado que la política pudiera entenderse de esta forma, o nunca me hubiera imaginado que una visión tan diferente pudiera tener sentido para un mundo tan complicado como el que tenemos hoy, y con problemas y crisis tan fuertes como las que tenemos hoy. Como ella misma dijo, cuando alguien le preguntó, ¿querrías tener menos dinero en armamento? Sí, hay otras prioridades en este país. Y decían, ¿pero por qué menos armamento? Y dijo, bueno, pues porque Estados Unidos tiene alrededor de 100 aviones que cuestan, mencionó la cantidad de billones de dólares. Cada avión solamente tiene alrededor de 100. Cada uno de ellos es capaz de llevar varias bombas, no solamente normales, sino bombas nucleares, armamento nuclear. 100. Con 10 de esos nos acabamos el planeta. O sea, con 10 de esos, si 10 explosiones de esas se hacen en distintos lugares del mundo, ya con eso nos acabamos el planeta. ¿Para qué queremos 100? O sea, ¿para qué queremos una, pues? ¿Para qué queremos una? Y si hubiera que tener, porque es una manera de tener una estabilidad a ese nivel, bueno, 10 no son más que suficientes, y con eso acabas con todo el planeta. Entonces, creo que va a ser muy interesante para todos los que están escuchando, va a ser muy interesante de pronto abrir nuestra capacidad de escuchar y decir, bueno, mi blueprint me dice que es horrible, me caen gordos, no les entiendo nada, es pura payasada, hacen puro relajo, yo la verdad no sé, la verdad mejor yo no me meto. O sea, ¿cuál es tu blueprint? Y si estás dispuesto a cambiarlo, si estás dispuesto a decir, ¿sabes qué? Quizá en este momento donde se está jugando la vida del planeta, donde cada decisión que se toma todos los días, sin que tú ni yo sepamos exactamente cómo son esas decisiones, pero que pueden afectar lo que otro país tome como contrarrespuesta, que cada decisión puede afectar de una manera tan importante cada acción que se lleva a cabo en todos los niveles, económico, financiero, de impuestos, de seguridad, de tratos intercomerciales entre países. O sea, tantas cosas que nos afectan a todos, tantas cosas que quizá sea un momento de decir, tal vez
valdría la pena poner más atención, escuchar, hacer un esfuerzo y decir, quiero escuchar y quiero aprender algo y entender realmente qué situaciones se están viviendo y qué alternativas vienen, sobre todo si tú vives en un país donde hay algo sucediendo y donde hay un voto para algo que venga pronto, que empecemos a educarnos. Creo que es una responsabilidad de todos empezar a educarnos y empezar a formarnos una opinión propia y empezar a tener más conciencia social y más conciencia política. Lo hablemos abiertamente o no, pero que podamos eventualmente tener un diálogo y tocar base de decir, wow, hay opciones, hay cosas sucediendo que pudieran ser interesantes y sobre todo creo que en esto, sea cual sea tu posición, la respeto, sea cual sea tu visión de lo que esto puede traer en poco tiempo, a largo plazo, a corto plazo. Creo que tener el diálogo abierto, educarnos en la historia y entender nuestras historias de nuestros países es una responsabilidad que tenemos y que debemos de enseñar a nuestros hijos también a involucrarse más y a ser más responsables socialmente de lo que quizá nuestra generación fue hasta ahora. Lo digo por mí y lo digo por muchas personas que sé que crecimos con ese mismo blueprint, tanto en México como en los Estados Unidos. Así que bueno, les agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta charla, muy diferente a todas las otras que hemos tenido, sí, muy diferente, pero también una parte del ser humano que creo que es muy importante, sobre todo cuando nos afecta tan de lleno todo lo que sucede a nuestro alrededor en todos esos ámbitos. Así que pónganme comentarios, me encantará saber qué piensan, qué opinan. Métanse a esa página marian2020.com, escuchen, dense cuenta de qué manera tan diferente se puede estar hablando sobre los mismos temas y con qué visión tan diferente podríamos hacer que el mundo fuera mejor. Y sí está en nuestras manos. Yo estoy completamente convencida de que sobre todo este año puede ser un año de vital importancia donde pongamos atención en personas nuevas en este ámbito, escuchemos, valoremos y cuando sea el momento oportuno expresemos nuestra opinión y nuestro deseo hacia dónde queremos que se vaya este país y por ende las relaciones que este país tiene con el mundo. México, Europa, China, Rusia y todos los demás países. ¿Ok? Les mando un abrazo. Gracias por estar conmigo el día de hoy en Recondicionamiento Mental para el Éxito. Y pues espero que nos veamos muy pronto y pues cualquier comentario que me dejen estaré dándoles también un comentario de mi parte. Un abrazo desde Atlanta. Bye bye.